El misterio de la providencia. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Salmos 57:2. La idea en el hebreo es al Dios que obra todas las cosas para mí. Hay dos maneras en que Dios se manifiesta a nosotros, por su palabra y también por sus obras. La gran gloria de las obras de Dios en la creación y en la providencia consiste en que confirman lo que Él ha dicho en su palabra escrita. Hay un gran deleite para el pueblo de Dios en observar la providencia divina, pues la providencia divina no solo les lleva al cielo, sino también trae el cielo a sus corazones. El más sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia alabanza y la felicidad de su pueblo. Aunque todo el mundo esté ocupado y moviendo sus velas y remando en una dirección contraria a los propósitos de Dios, es un enorme placer fijarse cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos, cómo hace su voluntad resistiéndola, cómo multiplica su iglesia esparciéndola por el mundo. Hay un goce en la vida cristiana que son demasiado grandes para ser descritos. Entre estos se encuentra el deleite de estudiar la providencia divina en nuestras propias experiencias. Pruébalo por ti mismo, gústalo y verás. No se necesitará más persuasión. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí, dice Salmo 57:2. Cuando David oró la oración citada en este salmo, estaba en peligro de ser muerto por el rey Saúl. Dios respondió esta petición de David rescatándolo del peligro. Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos. Esta obra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en los asuntos pequeños como grandes. A esta le llamamos la providencia, la experiencia de David de que Dios le ayudó en el pasado. Le dio esperanza, fortaleza para clamar a Dios en su necesidad. Entonces, los creyentes hoy día deberían pensar acerca de cómo Dios ha obrado a su favor en el pasado. De este modo, su fe y su esperanza serán fortalecidas. Así pues, el pueblo de Dios no puede entender todo lo que le sucede en su camino hacia el cielo. Aunque Pedro no entendió todo lo que estaba sucediendo cuando Cristo le lavó sus pies, le fue dicho que lo entendería después. Cuando lleguemos al cielo veremos no solo que es un bello lugar, sino que además veremos la esperanza, la belleza del camino por el cual fuimos traídos. Es como cuando observamos las diferentes partes de un reloj. Primero vemos las partes por separado y después vemos el reloj por completo, con todas sus partes trabajando conjuntamente. Cuán hermoso será cuando veamos de una sola mirada el plan eterno de la providencia y la razón correcta de cada acto divino. Aunque nuestra vista actual es muy pobre en comparación con la visión que tendremos desde el cielo, no obstante todavía hay mucha dulzura en ella, la cual puedo llamar un poco de cielo. El cuidado especial de Dios para su pueblo. Cristo es tanto cabeza de su pueblo como gobernador del mundo entero. Él controla los eventos en el mundo para el máximo beneficio de su iglesia. Mi propósito en esta parte no es el de tratar con aquellos que no creen en Dios. Quiero más bien convencer a todos los que dicen que Dios existe, que las obras especiales de su providencia no son meros accidentes. Hay muchas personas que se identifican como creyentes, que consideran las cosas que ocurren en sus vidas como si solo fueran eventos naturales. Piensan que los asuntos de este mundo y de los hijos de Dios no son gobernados por la providencia, sino por causas naturales. Esto significa vivir como si Dios no existiera. Los que piensen de esta manera deben considerar las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo es entonces que en tantas ocasiones el pueblo de Dios ha sido rescatado del peligro y del mal por un poder superior al poder de la naturaleza y aún frecuentemente en una forma contraria al curso normal de la naturaleza? El agua inunda y ahoga todo lo que pueda, pero el mar Rojo fue dividido y el muro del agua se formó a cada lado para que el pueblo de Israel pasara sano y salvo por en medio. El fuego quema hasta lo máximo de su poder, pero cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, echó a los 3 judíos piadosos al horno, la intensa llama no tuvo poder para dañar ni siquiera un cabello de sus cabezas, pero al mismo tiempo mató a quienes les habían echado al fuego. Es natural que las bestias salvajes y hambrientas maten, y asimismo coman a los hombres, pero aquellas que se encontraban en el foso donde Daniel fue puesto, pasaron toda la noche sin dañarle ni un solo pelo a Daniel. En segundo lugar,
Si no son ordenados por una providencia especial, ¿cómo es que las causas naturales trabajan juntas de una forma tan extraña para el beneficio de los creyentes? En la historia de José hay 12 pasos de la providencia a través de los cuales llegó a ser el primer ministro de Egipto. Si solo uno de ellos hubiera fallado, entonces la historia habría terminado de una forma distinta. En los tiempos de Esther hubo 7 actos de providencia, los cuales se combinaron para producir la caída de Amán y salvar a todos los judíos de la destrucción. Dios es capaz de hacer diferentes cosas para cuidar a su pueblo. Tal como un trabajador usa toda clase de herramientas en su trabajo, en la misma forma que un artesano toma un trozo de madera rústica y la convierte en una obra de arte, de igual manera las manos más dotadas usan las herramientas en el taller de la providencia. Tercero, si los asuntos del pueblo de Dios no son gobernados por una providencia especial, ¿cómo es que los medios más poderosos y astutos empleados para su destrucción no tienen efecto y los medios más débiles e insignificantes empleados para su protección tienen éxito? Tal fue el gran poder y habilidad usados por Faraón en su intento para destruir al pueblo de Israel, que parecería a razón natural que sería imposible escapar. Los emperadores romanos, quienes conquistaron el mundo, usaron todo su poder contra el pobre e indefensa iglesia, pero la iglesia sobrevivió. Si la mitad de ese poder hubiera sido empleado contra cualquier otro pueblo, ciertamente lo hubiera destruido por completo. Dios hizo buenas sus promesas. Destruiré a todas las naciones, pero a ti no te destruiré, dice en Jeremías 30:11. Ningún arma forjada contra ti prosperará, dice Isaías 54:17. Por otro lado, cuán débiles e inseguros fueron escogidos para plantar el cristianismo en el mundo. Cristo no escogió hombres de autoridad en las cortes de los reyes, sino 12 hombres comunes y corrientes, siendo pescadores de los principales entre ellos. Estos fueron enviados no juntos, sino unos a un país y algunos a otro. Y no obstante, en un corto periodo de tiempo, el evangelio se esparció y las iglesias fueron plantadas en los diferentes reinos del mundo. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, una providencia especial ha guardado a los creyentes en los tiempos de peligro y ha prevenido de todo intento que las personas tuvieran para poder destruirlas. Cuarto, si todas las cosas son gobernadas por causas naturales, ¿cómo es que los hombres fueron convertidos de mal camino en el cual corrían a toda velocidad? Pablo iba caminando a Damasco para matar a los creyentes, cuando de repente fue tumbado por una luz del cielo, fue convertido de su mal propósito y posteriormente hecho apóstol del Señor Jesucristo. Más tarde los judíos planeaban matarlo cuando fuera llevado prisionero de Cesarea a Jerusalén. El gobernante Festo, aunque no sabía del complot, decidió juzgar a Pablo en Cesarea y no en Jerusalén, y así deshizo sus planes. Esto lo podemos ver en Hechos 25 del 1 al 4. Agustín, un líder del cristianismo de la iglesia primitiva, se dirigía a cierto pueblo para enseñar y un guía le acompañaba para mostrar el camino. El guía se perdió y sin embargo llegaron sanos y seguros a su destino por otro camino. Después descubrieron con asombro que habían escapado de la muerte a manos de sus enemigos, quienes les esperaban en el camino normal. ¿Quién puede dejar de ver el dedo de Dios en estas cosas? Quinto, si no hay una providencia dominante ordenando todas las cosas para el bien de su pueblo, ¿cómo es que el bien o el mal que se les ha hecho en este mundo es retornado a quienes traen el bien o el mal sobre ellos? Cuando Faraón ordenó matar a todos los niños recién nacidos en Israel, las parteras de ellos rehusaron a obedecer su mandato. Por esto Dios les trató bien a ellas. Rahab ocultó a los espías enviados a Jericó y fue salvada cuando toda la gente de la ciudad fue destruida. La mujer sunamita fue bondadosa para el profeta Eliseo, proporcionándole un cuarto para su hospedaje, y Dios le bendijo con un hijo. Publio, el principal de la isla de Melita, dio hospedaje a Pablo después de su naufragio, y el Señor de inmediato le devolvió el pago, sanando a su padre de una terrible enfermedad. En la misma manera, los males hechos contra el pueblo de Dios han sido devueltos a sus enemigos. Como ya hemos visto, fue el propósito de Faraón destruir a los hijos inocentes del pueblo de Israel. Dios le pagó su mal matando a todos los primogénitos de Egipto de una sola noche. Amán hizo una gran horca para colgar a Mardoqueo, pero Dios ordenó que Amán y sus 10 hijos fueran colgados en ella. Ahitofel hizo un complot contra el rey David y dio su consejo para derrocar a David. Este mismo consejo provocó su propia ruina.
Después de que el cruel emperador Maximus ordenó la completa abolición de la religión cristiana, fue echado a la cama por una terrible enfermedad como Herodes en los días de los apóstoles. Algunas veces el pago del mal ha sido muy exacto. Cuando Nabot fue muerto, a Acab le fue dicho: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y eso fue exactamente lo que pasó en Reyes 21:19. Entonces, las escrituras son hechas buenas por la providencia. El que cava foso caerá en él, y al que les devuelve la piedra sobre él le volverá, dice Proverbios 26:27. Con la misma medida que medís, os volverán a medir, dice Mateo 7:2. Sexto lugar, si todas las cosas son mero accidente, ¿cómo es que concuerdan tan exactamente en las escrituras en todos los detalles? ¿Suspende Dios milagrosamente el poder de las causas naturales? Esto no es ningún accidente, sino es conforme a la palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por el fuego no te quemarán, ni las llamas arderán de ti, dice Isaías 43:2. ¿Obran las causas naturales para el beneficio del pueblo de Dios? Esto está de acuerdo con la Escritura. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo. Cuando la providencia guarda a los hombres buenos de caer en el mal o detiene a los malos de hacer el mal, la verdad y la certeza de las siguientes Escrituras quedan verdaderamente manifiestas. El hombre no es señor de su propio camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice Proverbios 16:9. Cuando las cosas malas que los hombres han hecho se vuelven en su contra, entonces se manifiesta la verdad. Ciro, cabeza del imperio persa, deja ir libre al pueblo de Dios porque la escritura decía que había de hacerlo, aunque fue en contra de sus propios intereses, según Isaías 45:13. Toda la gente en el mundo siempre cumple los propósitos de Dios, aun cuando no quieran hacerlo. Séptimo, si todas estas cosas suceden por casualidad, ¿cómo es que ocurren exactamente en el tiempo oportuno? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos tales sucesos. A Agar le fue dicho del pozo del agua cuando pensaba que su hijo Ismael iba a morir de sed. El ángel llamó a Abraham y le mostró un carnero para el holocausto justamente cuando estaba a punto de matar a su hijo Isaac. Al rey Saúl le fue dicho: los filisteos han hecho una invasión al país, justamente cuando él estaba a punto de prender a David y matarlo. Noticias de un ataque de otra dirección provocaron en el ejército asirio su retiro de Jerusalén, justamente cuando se aprestaban a avanzar contra la ciudad. Cuando el complot de Amán contra los judíos estaba listo para poner acción, aquella noche se le fue el sueño al rey. Muchas cosas similares que ocurrieron al pueblo de Dios en los años posteriores pudieran ser citadas como más evidencias de la manera muy exacta en que la providencia obra a favor de ellos. Octavo, si estas cosas son meramente accidentales, entonces, ¿cómo es que suceden en relación con las oraciones de los creyentes, quienes saben que han recibido respuestas muy claras a las peticiones particulares que han hecho? Si estas cosas son meramente accidentales, entonces, ¿cómo es que suceden en relación con las oraciones de los creyentes, quienes saben que han recibido respuestas muy claras a las peticiones particulares que han hecho? El siervo de Abraham oró por encontrar una esposa para Isaac. Su oración fue contestada exactamente conforme a la palabra que él usó. Los hijos de Israel clamaron al Señor cuando Faraón y los egipcios los perseguían, y el mar rojo se dividió enfrente de ellos. El rey Asa se enfrentó con un numeroso ejército mucho más grande que el suyo. Entonces clamó a su Señor Dios. Él dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Segunda Crónicas 14:11. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró de día y de noche por él. Vea cómo sus oraciones fueron contestadas en Hechos 12 del 1 al 12. ¿Quién puede decir que la providencia de Dios no enseña que Él es un Dios que escucha y contesta las oraciones? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Segunda Crónicas 16:9.
Capítulo 2. Cómo Dios obra providencialmente en nuestras vidas. 1. La providencia en nuestro nacimiento. David alabó las obras maravillosas de Dios cuando pensó en la manera en que Dios le formó y conoció cada detalle de su pequeño cuerpo, incluso aún antes de que éste naciera. Pero el cuerpo es solo el exterior de la persona. Si Dios también hizo a los seres humanos con la capacidad de amar y pensar, en ese sentido y otros somos hechos en la semejanza de Dios. Fijémonos qué tan bien ha obrado la providencia en los primeros días de su vida en este mundo. Le ha conducido pues a través de muchos peligros hasta llegar al lugar que Dios propuso para usted. 2. La providencia en el tiempo, el lugar de nuestro nacimiento. Dios ordenó el tiempo y el lugar donde usted iba a nacer. No todos los países son igualmente placenteros para vivir, y aquellos que viven en un lugar donde Dios es adorado verdaderamente y las buenas noticias de la salvación por su Hijo Jesucristo son anunciadas abiertamente, estas han sido favorecidos en una forma especial por la providencia de Dios. La bondad de la providencia se ve en aquellos cuyos padres fueron creyentes, sus oraciones, sus enseñanzas y su ejemplo de estímulo a buscar el conocimiento de Dios y la vida eterna. Pero aún en aquellos cuyos padres no fueron verdaderamente creyentes, se ve la providencia especial manifestada en darles el deseo de conocer a Dios cuando todos en su alrededor no tuvieron tal deseo y se opusieron a Dios en todos sus caminos. 3. La providencia en nuestro nuevo nacimiento. La providencia se ve más claramente en la forma en que Dios hace volver a los hombres y mujeres de su forma de pensar y les da un conocimiento real del mismo. Este es pues el mayor beneficio que uno jamás pudiera recibir de la providencia de Dios, y asimismo le gustará pensar y hablar sobre ello. La experiencia de Jacob en el Betel fue siempre muy dulce en sus pensamientos. Otros creyentes también han tenido su Betel, su lugar donde Dios impresionó profundamente sus corazones, el cual jamás podrán olvidar. La extraña y maravillosa manera en que la providencia obra trayendo personas al conocimiento de Dios se ve en muchos ejemplos en la Biblia. Una niña que fue llevada en cautiverio de la tierra de Israel fue dada como sierva a la esposa de Naamán, quien era capitán del ejército del rey de Siria. Esta muchacha habló a su ama del poder de Dios manifestado por medio del profeta Eliseo, y así Naamán fue curado de su lepra. Cristo tuvo que pasar por Samaria y al mediodía descansó en el pozo de Jacob. Un gran número de buenas providencias resultaron de ese acontecimiento un tanto ordinario. Primero, la mujer samaritana fue convertida y después muchas otras personas de aquella ciudad. Felipe se acercó al caso del eunuco justo en el momento cuando éste estaba preparado para recibir la primera luz del conocimiento de Cristo, pues éste se encontraba leyendo el libro del profeta Isaías. Desde tiempos antiguos, la providencia ha sido usada de distintas maneras para llevar a los hombres a Cristo. Una página de un buen libro que fue utilizado para envolver una compra del mercado fue el medio usado para convertir a un predicador en Gales. La lectura de un buen libro a menudo ha sido el mejor medio para atraer a personas a Cristo. En ocasiones los predicadores, estimulados por un motivo u otro, han cambiado su sermón a última hora, y algunos de sus oyentes han sido atraídos al conocimiento del Salvador. Algunos carceleros han sido convertidos por medio de las palabras de hombres buenos encarcelados, como por ejemplo el carcelero de Filipos en los tiempos del apóstol Pablo. Hombres malvados han asistido a escuchar a un predicador con el fin de burlarse y causar problemas, pero Dios intervino convenciéndoles de sus pecados y conduciéndoles a buscar perdón. Hace tiempo conocí a un joven que vino a Inglaterra en un barco procedente de los Estados Unidos. El joven trató de suicidarse y estaba muy cerca de morir. Lo vi en la montaña después de su intento de quitarse la vida y le hablé de la necesidad de arrepentirse y creer en Cristo para recibir la vida eterna. El joven invocó a Dios pidiéndole que obrase este cambio en su alma. Entonces me fui sin la esperanza de volver a verlo en este mundo, pero lo encontré aún vivo por la tarde. Me dijo que el Señor le había ayudado a arrepentirse de sus pecados, pero que algo le mantenía todavía inquieto. Me preguntó si sería eficaz la sangre de Cristo, puesto que él, al intentar suicidarse, había derramado su propia sangre. Entonces le contesté que Cristo derramó su sangre aún por algunos de los que con manos inicuas derramaron la sangre de Cristo, algo que es todavía peor a lo que él había hecho.
Entonces me dijo, iré a Cristo para que me haga conmigo lo que Él quiera. La siguiente mañana, ante la sorpresa de todos, estuvo bastante mejor y más tarde se recuperó completamente. Por fin regresó a los Estados Unidos y un amigo me escribió que Dios había realizado una gran obra en su vida. Cuán extraños son los caminos de la providencia al guiar a los hombres a Cristo. Tal como la providencia ordena extrañamente los eventos cuando despierta las almas, así también está obrando continuo hasta que las almas son completamente salvadas. Yo recuerdo la historia de un hombre que fue convertido de su mala manera de vivir, de sus malas compañías, pero pasado algún tiempo fue tentado a regresar al camino del mal. La providencia le condujo a ver su condición, trayéndole a su mente Proverbios 1:24-26. Estaba muy inquieto, pensando que su pecado no podría ser perdonado. Pero Dios le enseñó en las Escrituras y esto produjo una paz firme en su mente y en su corazón. Había también una buena mujer que se sentía que Dios le había dejado. Poco después se encontró en un estado de depresión tan profundo que se rehusaba a todo consuelo. Un día, un ministro del Evangelio fue a visitarla. Ella tomó un vaso de agua en la mesa y dijo, «Estoy tan segura de ser condenada como es seguro que este vaso se quebrará al dejarlo caer». Entonces ella arrojó con violencia la copa al piso, pero ante la sorpresa de ambos el vaso no se quebró. El ministro le mostró que esto era la obra de la providencia de Dios, y desde ese entonces su salud mental mejoró grandemente. Ahora, ¿usted está tan agradecido como debería de estarlo por esto? El favor más grande de todos es saber que su nuevo nacimiento es grande. Hay muchas clases de misericordias dadas a los hombres por la mano de la providencia, pero ninguna es como esta. Piense pues cómo la providencia tenía un propósito para su bienestar eterno cuando usted ni siquiera lo entendía. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, pero como el cielo es más alto que la tierra, así sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Zaqueo no tenía ninguna idea de lo que pasaría cuando subió al árbol para ver a Cristo por el camino. Cuán cariñoso fue el propósito de Cristo que tenía para él. Cristo fue a la casa de Zaqueo, convirtiéndose no solo en su invitado, sino también en su Salvador. ¿Cuán poco pensó usted en el propósito de la providencia cuando usted acudió por una razón u otra a escuchar la palabra de la predicación de Dios? Esto le trajo a usted el mensaje de la salvación. Muchas cosas buenas llegaron a los hombres por la mano de la providencia, pero no hay nada que se compare con el bien espiritual, el nuevo nacimiento. Este bien especial procede del amor especial de Dios y es concedido solo a los escogidos de Dios. Así, la salvación fue hecha absolutamente segura. Mientras que usted ve hacia atrás al tiempo cuando fue escogido por Dios, me refiero antes de la fundación del mundo, también puede ver hacia adelante cuando su salvación será completamente segura. Este bien espiritual es eterno. Y aún todavía quedará cuando padre, madre, familia, posesiones, salud y la misma vida se hayan terminado. 4. La providencia tiene su mirada puesta tanto en nuestro bienestar en este mundo como en el mundo por venir. Vivir en la flojera no es vivir honestamente como la Escritura claramente dice. No es una misericordia pequeña poseer un trabajo honesto y lícito. En ocasiones, Dios llama a hombres para su servicio, mientras que están laborando en su vocación ordinaria. Amos y David eran pastores cuando Dios le hizo a uno profeta y al otro rey. Pedro y Andrés eran pescadores cuando Cristo les llamó para ser pescadores de hombres. Algunas personas se quejan de su trabajo, que es demasiado difícil y que les quita mucho tiempo de su vida. Yo les contesto que la sabiduría de la providencia vio de antemano que este sería el empleo más adecuado y correcto para lo cual pudiera servir a Dios. Si tuviera más descanso y tranquilidad, podría tener más tentaciones y quizás su salud no sería tan buena. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia, dice Eclesiastés 5:12. Si tiene deseos espirituales, usted puede disfrutar de la presencia de Dios aún en su trabajo y tendrá un tiempo libre durante el día cuando pueda orar y pensar en la palabra de Dios. Si usted es creyente, Dios le ha prometido que nunca le dejará. La providencia ha ordenado aquella posesión en este mundo que es mejor que su propio bien eterno. Se nos manda a estar contentos con lo que tenemos, aunque pueda ser que no tengamos más que la ropa y la comida necesaria. El mandamiento dado a Adán en Génesis 3:19 es también para nosotros hoy en día. Debemos trabajar con todas nuestras fuerzas en cualquier cosa que hagamos. Debemos tener cuidado de no descuidar nuestra relación con Dios por el deseo de enriquecernos.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, dice 1 Timoteo 6:9. Es Dios quien da el poder para obtener las riquezas, Deuteronomio 8:18. Amado y amada, le doy un consejo: no acepte ningún trabajo sobre el cual no pueda orar y pedir bendición de parte del Señor. Esté satisfecho con la posición y el trabajo en los cuales la providencia le ha colocado, pues la providencia es más sabia que usted y ha planeado todas las cosas para su bien eterno, y usted puede estar muy seguro de ello. 5. La providencia en nuestra vida familiar. La providencia desempeña un papel especial en encontrar nuestra pareja y posteriormente en concedernos nuestros hijos. Esto se ve claramente en el caso de Abraham buscando una esposa para Isaac, el don del niño Samuel concedido a Ana, en el nacimiento de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Isabel. Hay mucho de la providencia de Dios que se manifiesta al proveernos una pareja adecuada, resultando pues en un matrimonio tranquilo y feliz. Esto es especialmente destacado cuando uno de los dos es el medio para traer bienestar espiritual y eterno al otro, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, quizás harás salvar a tu mujer? 1 Corintios 7:16. Cuando la pareja es creyente, cuán maravillosa fue la providencia que los condujo a una relación tan cercana, el uno con el otro en la tierra y la esperanza de la salvación eterna en el cielo. Gran número de hombres y mujeres no pueden disfrutar de estas buenas cosas. Y si estas bendiciones le han sido concedidas a usted, no deje de agradecer a Dios y de vivir una vida que alabe al Señor. El Señor espera recibir alabanza cuando usted tenga confort, pues pronto la muerte desintegrará a la familia. Entonces viva de tal manera que el día de la separación sea dulce. 6. Beneficios providenciales para nuestras familias. Usted sabe de las promesas de Dios para con su pueblo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34:10. Seguramente ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Salmos 111:5. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. Jacob le llamó el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Génesis 48:15. Le pido que se fije en el camino de la providencia para con usted desde el primer día hasta ahora, para que pueda ver cuán bueno Dios ha sido con usted. A veces Dios bendice secretamente un poco y hace que sea suficiente para nosotros y nuestras familias. Así ocurrió con Elías, el profeta. Muchas otras personas en tiempos más recientes han encontrado que Dios les manda dinero y comida justo cuando más lo necesitan. La sabiduría de la providencia se manifiesta al suplir nuestras verdaderas necesidades y no otorgarnos cada cosa que deseamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, dice Filipenses 4:19. La sabiduría de la providencia se ve también por la forma en que estas necesidades son suplidas. No se nos dan al instante todas las cosas que necesitamos. Tenemos que orar y creer a fin de que la bondad de Dios sea manifiesta más claramente cuando estas necesidades son suplidas. Déjeme pedirle nuevamente que no se olvide del cuidado y de la ternura de la providencia, las cuales usted ha experimentado en tantas y distintas maneras. No desconfíe en la providencia para su futuro. Esto es lo que los hijos de Israel hicieron. Ellos dijeron: he aquí herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? En Salmos 78:20. ¡Cuánta incredulidad, aún después de haber visto el poder de Dios obrando a favor de ellos en tantas maravillosas maneras! Entonces, usted esté contento con la posición en la cual la providencia le ha colocado. Y si sobrevienen problemas, ore a Dios en su tiempo de necesidad. Las aves del cielo no saben de dónde encontrarán su próximo alimento, pero Dios les provee. Recuerde su relación con Cristo y sus promesas, y usted estará satisfecho con lo que tiene. 7. La providencia nos guarda de todo mal. La providencia nos guarda de los feroces ataques que Satanás hace a nuestras almas, pues Dios ha prometido que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarlo. 1 Corintios 10:13. En un mundo de pecado, la providencia de Dios detiene el mal de la pecaminosa naturaleza humana a fin de que no se desborde como una enorme inundación. Cuando los hombres de Sodoma estaban llenos de malos deseos fuera de la casa de Lot, fueron repentinamente cegados e impedidos por la providencia de Dios.
Abigail fue movida a salir para recibir a David justo a tiempo para detenerle de matar a su esposo Nabal y a sus hombres. Cuando el rey bueno Josafat quería hacer amistad con el rey malo Josías, Dios le detuvo de hacerlo destruyendo todos sus barcos, en 2 Crónicas 20 del 35 al 37. Asimismo, piense seriamente por un momento, su naturaleza pecaminosa le ha arrastrado hacia el pecado, pero sin embargo la providencia de Dios le ha guardado de caer. Como el apóstol Pablo decía, cada uno es tentado según su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Se encontraron a sí mismo como plumas en el viento de la tentación. Cuán triste habría sido si el Señor no le hubiera rescatado tan misericordiosamente de tantas tentaciones. Le digo que son innumerables las misericordias de Dios que usted ha experimentado en tales actos de su providencia. Entonces, pues, sea agradecido y no piense que el hecho de haber escapado del pecado ha sido por un accidente, ni tampoco debido a su propia sabiduría y vigilancia. Conservaos en el amor de Dios, sobre toda cosa guarda tu corazón, expresa Proverbios 4:13. 8. La providencia nos guarda de la enfermedad y del peligro. Hay muchos peligros rondándonos en este mundo. En 2 Corintios 11, 23 al 27, el apóstol Pablo nos dice cuántas veces estuvo en peligro y cercano a la muerte. La providencia nos mantiene vivos, aunque a menudo estemos enfermos. El ojo es una pequeña parte del cuerpo, pero hay muchas enfermedades que lo quieren afectar. No obstante, el Creador nos ha dado varias defensas naturales, incluyendo los párpados para protegerlo. Razón, el rey David oró diciendo, guárdame, oh Dios, como a la niña de tus ojos, en Salmos 17:8. Muchas personas que viajan en alta mar han visto las obras maravillosas de la providencia. El salmista habló de ellas en el Salmo 107, 23 al 30. Aquellos que han pasado muchos años, como los marineros, han estado en medio de grandes peligros y cercanos a la eternidad todos los días. Tienen pues motivos estos para alabar al Señor por su bondad y sus maravillosas obras para con los hombres. La historia nos da innumerables ejemplos de vidas preservadas por la misericordia de Dios y creo que en la mayoría de nosotros podríamos hablar de tales providencias en nuestras propias experiencias. Considere lo que usted debe a la providencia por haberle protegido hasta el día de hoy. Piense en cómo todas las partes de su cuerpo han sido cariñosamente protegidas de todos los daños que puedan haber, incluso aun cuando fueron usados antes de su conversión para cumplir los propósitos pecaminosos. Cuán grandes han sido las misericordias de Dios y la paciencia divina para con ustedes. ¿Por qué ha obrado la providencia este tierno cuidado para usted? La respuesta es con el fin de que usted usara su cuerpo en el servicio del Señor. Si usted es un creyente, su cuerpo es una parte de lo que Cristo compró. Actualmente está bajo el cuidado de los ángeles y participará de la gloria y de la felicidad del mundo venidero. Por tanto, cuán razonable es que nuestros cuerpos sean usados y aún gozosamente desgastados en el servicio de Dios. 9. La providencia de Dios nos ayuda a ser más santos. Se le dijo al pueblo de Dios que ellos deberían estar muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, en Romanos 6:11. El Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos ha dado el deseo de mortificar el pecado en nuestros cuerpos y nos ayuda para hacerlo. La sabiduría de Dios por medio de la providencia obra con el Espíritu para producir el mismo efecto. Pablo se quejaba de que la ley del pecado estaba en mis miembros, en Romanos 7:23, y cada creyente descubre tristemente que es así en uno, pero el Espíritu en el creyente resiste esas tendencias pecaminosas dentro y la providencia obstaculiza nuestro camino por fuera para guardarnos del pecado. A menudo Dios deja que caigamos en problemas tales como la enfermedad o alguna otra cosa con el fin de que veamos y sintamos el poder del pecado que mora en nosotros y seamos traídos nuevamente a Dios. El salmista dijo, antes de que fuera yo afligido, descasiado andaba, mas ahora guardo tu palabra, oh Dios, Salmos 119:67. Algunas veces los afectos del pueblo de Dios son puestas en las cosas buenas de este mundo. El corazón de Ezequías fue puesto en sus tesoros y después de mostrarlos orgullosamente a los hombres de Babilonia, el profeta Isaías le dijo que pronto se perderían. Isaías 39. El buen rey David amaba a su hermoso hijo, pero necio Absalón con un amor demasiado grande.
Entonces Dios usó la repentina y cruel muerte de Absalón para mostrarle a David su gran error. El pecado que todavía permanece en nosotros se manifiesta como orgullo. Cuando somos honrados, el orgullo de nuestros corazones crece de tal manera que el hombre ha dicho: el que me alaba me hiere. También nuestros corazones pecaminosos nos han dado grandes esperanzas de felicidad y de contentamiento en las cosas de este mundo. Igual como Job podemos decir: en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Cuán pronto tales esperanzas llegan a su fin repentina por la acción de la providencia divina. Los hombres dependen de las cosas que les son dadas para su confort en lugar de depender de Dios mismo. Así los hijos de Israel dependieron de Egipto, pero Dios hizo que Egipto les fallara y los hiriera. A veces Dios permite que un miembro querido de nuestra familia muera. En esta manera Dios vuelve el amor de nuestros corazones para que descansen solamente en Dios. Entonces, para concluir este capítulo, les pido que consideren con asombro los sorprendentes tratos de Dios para con nosotros. Mis pensamientos sobre este punto son resumidos por David en el Salmo 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Salomón pensó de la grandeza de Dios y dijo: los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, en 2 Crónicas 2:6. El profeta Isaías declaró: las naciones le son como gota de agua que cae en el cubo, como menudo polvo en las balanzas son estimadas, como nada son todas las naciones delante de él, en Isaías 40:15 y 17. Cada hombre es tan pecaminoso y tan indigno, aun en su mejor condición, que su vida es como un show vano y sus años son como nada delante de los ojos de Dios. Cuán maravilloso es que este Dios tan grande piense en nosotros y obre a favor de nosotros en todas sus providencias. Dios no nos necesita, sino Él es completamente feliz en sí mismo sin nosotros. No le podemos añadir nada a Él. Él nos escogió gratuitamente por su gracia y su amor eterno para ser su pueblo querido. Si David pudo decir en el Salmos 8:3-4: cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Cuánto más nosotros podemos decir cuando consideramos a su Hijo, a su único Hijo amado, quien es grande y bueno más allá de nuestros mejores pensamientos? Señor, ¿qué es el hombre para que Cristo muriera por él? Nuestras misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra del Señor. La providencia de Dios es como una fuente de la cual fluyen las bondades de Dios todos los días en relación con las cosas de esta vida y de la vida venidera, en forma pública y privada, en eventos ordinarios y extraordinarios, demasiado numerosos para contarlos en sí. En todo lo que sucede a los creyentes, los ángeles nos están cuidando día a día. Hebreos 1:14. Capítulo 3. ¿Por qué debemos pensar profundamente acerca de la providencia especial de Dios? Habiendo visto cómo Dios cuida a su pueblo mediante una providencia especial, ahora encontramos que Él nos manda pensar seriamente acerca de sus hechos, especialmente en estos tiempos difíciles. Hacerlo fortalecerá nuestra fe, según Mateo 6:28, y no hacerlo desagradaría a Dios, según Salmos 28 del 4-5. Si uno no se fija correctamente en la providencia de Dios, ninguna alabanza podría ser dada a Dios por ello. En el Salmo 107 nos habla del cuidado providencial de Dios para con su pueblo en tiempos de problemas, o también cuando estén presos por sus pecados, asimismo enfermos a causa de sus transgresiones, marineros en medio del tormentoso mar, hombres hambrientos en la sequía. Los hombres son llamados a alabar a Dios por su providencia en cada uno de estos casos. En el versículo 43 el salmista dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Por la observación de estos hechos nuestra fe será fortalecida.
David fue animado por los hechos de la providencia en el pasado para seguir adelante a más victorias en el futuro. 1 Samuel 17:37 expresa: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también pues me librará de las manos de este filisteo. El apóstol Pablo en la misma manera expresa: Dios, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. 2 Corintios 1:10. Los discípulos fueron regañados por Cristo porque no recordaron ni entendieron los milagros de la alimentación a las multitudes con unos cuantos peces y panes. Mateo 16:9-10. Capítulo 4. ¿Cómo debemos pensar acerca de las providencias especiales de Dios? 1. Piense profunda y largamente tanto como pueda acerca de las providencias de Dios. El salmista dijo: me acordaré de las obras de Dios, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en tus obras, hablaré de tus hechos. Salmo 77 del 11 al 12. Mientras que recuerde desde el principio hasta ahora lo que Dios ha sido para usted y lo que ha hecho por usted, su corazón se ablandará antes de que pueda llegar al final de su pensamiento. De no ser así, su corazón está endurecido. Déjeme decirle que no hay otra historia tan placentera en todo el mundo como la historia de su vida. Siga viendo la manera en que Dios ha guiado hasta lo que entienda mejor. El siervo de Elías siguió mirando al cielo hasta que vio la pequeña nube que pronto cubrió todo el panorama. Así a primera vista puede que usted no vea gran cosa en algunas providencias, pero después de mirar 7 veces verá que su gloriosa se incrementa cada vez más. Hay que considerar muchas cosas antes de juzgar el valor de un solo acto de la providencia divina. Hay, por ejemplo, el tiempo en que ocurre el evento, la naturaleza personal de un acontecimiento particular, la manera en que un acto de misericordia conduce a otra y además los medios improbables usados por la providencia de Dios. Sobre todas las cosas debemos pensar acerca del propósito de la providencia en todo lo que acontece en nuestras vidas. Y sabemos pues que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, expresa Romanos 8:28. Finalmente, la providencia está estrechamente relacionado con la oración. Cuando Dios nos guía a pedirle algo en oración y no contesta, es como si la providencia estuviera guiada por nuestras oraciones. 2. Piensen cómo la palabra de Dios es cumplida por la providencia. Josué pudo decir al pueblo de Israel: no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, en Josué 23:14. Esta es verdad respecto a todo el pueblo de Dios. Si estamos inquietos acerca de lo que nos ha pasado, deberíamos ver lo que la palabra de Dios dice sobre estas cosas, y muy pronto nuestras mentes encontrarán descanso. El salmista encontró esta misma verdad cuando fue al santuario de Dios y escribió: comprendí la postrimetría de ellos. Salmo 73:17. Es para nuestro propio beneficio apegarnos a las reglas y normas de la Escritura. Cuando lo hacemos, los eventos de la providencia nos muestran en dónde nos desviamos, igual pues como David pecó tan horrendamente y la providencia divina le mostró su error en 2 Samuel 12 del 11 al 2, la palabra de Dios nos dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Efectivamente, las Escrituras maldice a cualquiera que pone su confianza en el hombre y no en Dios. Cuán grandes son las promesas divinas de la providencia que dice que cuidar a los piadosos. Nos dicen que no hay ningún hombre que haya dejado casa o posesiones por causa del Evangelio que perdiera cosa alguna. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello. Él dejó todo para seguir a Cristo y Pablo habla de ello diciendo: no teniendo nada pero teniéndolo todo, 2 Corintios 6:10. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, muchos millares han encontrado que al obedecer y confiar en las promesas de Dios han sido suplidos con más de lo que tenían antes. La palabra de Dios declara que en cualquier condición en que se encuentren los creyentes, Dios nunca les desamparará ni tampoco les dejará. Dios estará con ellos aún en la angustia. Pregúntese a sí mismo: ¿Dios me ha dejado bajo la presión de mis cargas? Puede que haya sentido como David cuando dijo: al fin seré muerto algún día por las manos de Saúl. Pero igual como él, usted ha sido librado de sus problemas y las promesas de Dios se han cumplido al pie de la letra. Leemos que la palabra de Dios es el único apoyo y alivio en el día oscuro de la aflicción, en Salmo 119:50, y que para este propósito le fue escrita la palabra.
¿No ha sido confirmada esta verdad por miles de experiencias? Si la providencia le ha mostrado tales promesas y le ha asegurado que el Señor le ama, entonces el peso de sus cargas es mucho menos que antes. También la providencia confirma la palabra que dice que la única manera de incrementar nuestras posesiones es por medio de dar alegremente a otros como el Señor. La mejor manera para gozar de la paz y tranquilidad mental consiste de obedecer la palabra escrita y encomendarnos en todo lo que concierne al Señor. No estoy diciendo que los creyentes nunca estarán afligidos, tampoco afirmo que Dios siempre castiga a cada pecado de inmediato. Si lo hiciera así, ¿quién podría mantenerse de pie? Pero lo que afirmo es esto: cuando Dios disciplina a sus hijos, lo hace en su misericordia. Por medio de tales providencias, tanto las amenazas como las promesas de Dios son cumplidas al pie de la letra. 3. Asegúrese de ver a Dios como aquel que causa y dirige todos los eventos de la providencia. Dios es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, expresa 2 Corintios 1:3. Y vuestro Padre Celestial sabe de todas esas cosas que habéis menester, Mateo 6:32. Usted solo tiene que decir lo que necesita para estar libre de ansiedad, Filipenses 4:6. Observe la sabiduría de la libre gracia de Dios, la cual es el medio a través del cual las misericordias divinas le llegan a usted. Todas ellas le llegan por medio de la sangre de Cristo y del pacto de la gracia. Nunca olvide que Dios es soberano. Dios es un ser mucho más grande de lo que usted es. Él es todopoderoso, quien hace según le place. Hace unos cuantos años usted ni siquiera hubiera existido. Cuando a Dios le plació traerle a usted al mundo, ni siquiera tuvo nada que ver en cuanto al lugar o a la condición en la cual usted iba a nacer. Asimismo, debemos ver también a Dios en las providencias tristes. Veamos pues la gracia y la bondad de Dios en todos los acontecimientos tristes, y aún en los momentos más oscuros podemos ver dos clases de bondades de Dios. Primero, la misericordia en no acabar con el mundo, y segundo, la misericordia en preservar a su pueblo para el mundo venidero. Entonces, vea la sabiduría de Dios en todas las aflicciones. La duración y la cantidad del sufrimiento son tales que no le dejan a usted desamparado. Veamos estas cosas y hágase la pregunta que Dios le hizo a Jonás. ¿Te enojas tanto por la calabacera, Jonás? La fidelidad del Señor significa que no fallará en disciplinar cuando fuera necesario, ni tampoco desamparará a su pueblo mientras que lo aplica. ¿No puede ver usted más a Dios en cualquier persona o cosa que hubiera perdido? Él es la roca de la eternidad, el mismo de ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. Podrá ser que 2 o 3 días hayan efectuado un cambio triste en sus circunstancias, pero Dios es todavía el mismo de siempre. El tiempo no hace ningún cambio en Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, expresa Isaías 48. 4. Despierte su corazón a fin de poder contemplar y comprender los diferentes caminos de las diversas providencias de Dios. Eclesiastés 7:14. Hay dos tipos de consuelo, el natural y el espiritual. Hay un tiempo cuando los creyentes deberían gozarse de ambos, y otro cuando el consuelo natural no puede disfrutarse, pero no hay ningún tiempo cuando el gozo espiritual y el consuelo divino deberían dejar de experimentarse. Aún en las peores angustias que sobrevienen al creyente, deberíamos hacernos las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué deberían tales angustias hacernos olvidar nuestro consuelo en Dios, cuando son solo pasajeras y nuestra felicidad está en Dios y es eterna? 2. ¿Por qué deberíamos estar tristes mientras que nuestro Dios está con nosotros en medio de los problemas? La promesa de Dios es: con Él estaré yo en la angustia, Salmo 91:15. 3. ¿Por qué deberíamos estar tristes los que somos creyentes, mientras que podemos estar seguros de que ningún acto de la providencia de Dios, no importa cuán malo parezca ser, es señal de que Dios nos aborrezca? El corazón de Dios está lleno de amor con sus hijos, aun cuando la faz de la providencia esté frunciéndonos el ceño. 4. ¿Por qué deberíamos estar deprimidos cuando estamos seguros de que, aun en medio de la providencia triste de Dios, Dios nos quiere hacer el bien? Romanos 8:28. 5. ¿Por qué no deberíamos pensar de nuestro gozo en Dios si el tiempo está cerca, cuando nuestras tristezas se desvanecerán y ya no sufriremos más? Dios limpiará toda lágrima de los ojos, dice Apocalipsis 7:17. Entonces, si usted quiere conservar su gozo y su consuelo en toda circunstancia, tenga cuidado de no amar demasiado las cosas de este mundo. Piense en la segunda venida del Señor y las cosas terrenales le parecerán insignificantes. Ponga su corazón en las cosas eternas y no corra el riesgo de perder su gozo en la comunión del Señor.
Aunque tengamos más o menos de las cosas de este mundo, debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Hoy pido a aquellos que no son creyentes que consideren seriamente estos asuntos. Las Escrituras dicen que el infierno no es el destino eterno de los impíos. El hecho de que usted continúe aún con su vida muestra la grandeza y la paciencia de la longanimidad de Dios. Usted no tiene derecho a ninguna misericordia, pero no obstante, la misericordia prolonga su vida. La predicación del Evangelio por el cual pudiera escapar del castigo del infierno no significa nada para usted. ¿Qué dirían aquellos que en la actualidad están perdidos eternamente en el infierno si pudieran regresar a la posición en la que usted se encuentra? Volviendo nuevamente al pueblo de Dios, les pido que consideren las misericordias espirituales y las bendiciones que reciben de nuestro Señor Jesucristo. Una sola de estas misericordias es suficiente para endulzar todos sus problemas en este mundo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Efesios 1:3. Considere lo que su pecado merece realmente de Dios y lo que fue necesario para limpiarlo de él. Su pecado merece la ruina eterna y sin embargo usted disfruta de muchas misericordias. Las aflicciones que le sobrevienen en la providencia divina son necesarias para sujetar el pecado que aún permanece en usted. Aún así, ¿no encuentra usted que todavía posee un corazón orgulloso? Considere qué tan cerca usted está del cielo. Tenga un poco de paciencia y pronto será tan bueno como su corazón deseará, porque ahora nos está más cerca a nuestra salvación que cuando creímos, expresa Romanos 13:11. 5. Si la providencia retrasa cualquier bendición por la cual usted ha orado y esperado, no se canse de rogar a Dios. Siempre queremos las cosas de inmediato, pero las providencias tristes todavía no han tenido efecto deseado en nuestro corazón. Entre más esperamos, más dulce será cuando llegue la respuesta del Señor. Se dirá en aquel día: he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. El niño necio corta y come la manzana verde, pero cuando el fruto está maduro cae por sí misma y es más placentero comérselo. Frecuentemente las bendiciones de Dios están más cerca cuando las esperanzas del pueblo de Dios están casi perdidas. La liberación del pueblo de Dios a manos de los egipcios y babilónicos sucedieron así. En nuestro propio caso particular, quizá las bendiciones hayan sido atrasadas porque no estábamos aptos ni listos para recibirlas. Al fin y al cabo, nunca las merecemos. Las bendiciones siempre son el fruto de pura gracia divina. Por tanto, siempre tenemos buenas razones para esperarlas con paciencia y con un corazón muy agradecido. 6. No cuestione o juzgue los caminos de la providencia de Dios. Hay cosas difíciles de entender tanto en la palabra del Señor como en la providencia de Dios. No debemos usar la sabiduría y el razonamiento terrenal al considerar la obra de Dios. El salmista pues intentó interpretar atrevidamente los caminos de la providencia y dijo: cuando pensé saber esto fue duro trabajo para mí. Salmo 73:16. Job fue culpable también de lo mismo en Job 42:3. Entiendo que no hay nada en la palabra o en las obras de Dios que no se opongan al sano razonamiento, pero hay algunas cosas de las cuales están por encima del razonamiento humano. Por ejemplo, el razonamiento humano nunca va a poder entender cómo puede venir un bien de un mal, y somos tentados a desconfiar también de la providencia de Dios. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de no depender tanto de nuestros propios razonamientos y entendimientos, pues nada parece más natural que juzgar las cosas por las normas humanas, pero no hay nada más peligroso que esto. Capítulo 5. El placer y el beneficio que se obtienen de contemplar lo que Dios hace en su providencia. Ahora debo poner frente a ustedes el gran placer de andar con Dios y de fijarse diariamente en sus providencias. 1. Por medio de esto usted podrá disfrutar un íntimo compañerismo con Dios día tras día,
El Salmo 104 es una meditación sobre las obras de Dios de la providencia. El salmista exclama: dulce será mi meditación en él, en los versículos 34. La comunión se compone de dos cosas. Primero, Dios dándose a conocer a nuestra alma, y en segundo lugar, nuestra alma respondiendo al llamado de Dios. El efecto de esta comunión se manifiesta en 4 maneras. En primer lugar, Job y los demás santos de los tiempos antiguos llegaron a sentir que no merecemos la más mínima misericordia del Señor, y la verdad que Dios nos ha mostrado, somos llevados a decir: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Génesis 32:10. Segundo lugar, nuestro amor para con Dios se incrementa cuando recordamos sus misericordias. Cada hombre ama las misericordias de Dios, pero un santo ama al Dios de las misericordias. En tercer lugar, la comunión con Dios es producida al meditar en sus providencias. Hace que el alma mantenga una continua vigilancia para no pecar contra el Dios de la gloria. Cuarto lugar, la comunión hace que sea fácil obedecer y servir al Señor. David y Josafat encontraron que esto es cierto en Salmos 16:12 y Crónicas 17:5-6. Entonces, usted puede ver las maravillas de la comunión que el alma puede tener con Dios estudiando sus providencias. O que usted anduviera de esta manera con Él. Cuando tales efectos como estos son producidos en su corazón, el Señor exclamará: los favores con los cuales le he beneficiado han sido bien otorgados. Dios se regocijará de hacerle bien para siempre. 2. Una parte del placer en la vida cristiana proviene de considerar lo que Dios hace en la providencia. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que quieren. Salmo 111:2. La Biblia Revisión del 77 traducida la última frase como: dignas de meditarse por cuantos en ella se complacen. Vea cómo los diferentes aspectos del carácter de Dios trabajan juntos en la providencia. A veces puede parecer que se opongan entre sí, pero por fin siempre se encuentran. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85:10. Estas palabras se refieren al regreso de Israel de la cautividad babilónica. La verdad y la justicia de Dios en la promesa hecha 70 años antes parecían muy lejos de la experiencia de la misericordia y paz, la cual Israel encontró cuando salió de la cautividad. Para promesa hecha tantos años antes y su cumplimiento 70 años después son descritas como amigas que ahora sonríen y se besan al encontrarse después de una larga ausencia. Cada vez que las promesas de Dios y los eventos que fueron prometidos se encuentran entre sí, son abrazados y gozosamente por el pueblo creyente. Frecuentemente, al mirar las obras de la providencia, usted puede ver sus propias oraciones y esperanzas creciendo nuevamente como si se levantaran de los muertos. Dios retrasa la respuesta a nuestras oraciones y nosotros decimos: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Lamentaciones 3:18. Pero cuán llenos de consuelo somos cuando esas oraciones son contestadas, cuando habíamos perdido toda esperanza de recibir respuesta alguna en ellas. Las vidas de Job, Jacob y David muestran cómo es que a veces habían perdido toda esperanza de vida, pero después de la extraña e inesperada obra de la providencia, vivieron para haber recuperado su esperanza y su consuelo como si se hubieran levantado de entre los muertos. Cuán grandes bendiciones nos ha traído la providencia de aquellas cosas las cuales pensamos que nos traerían la ruina o miseria. José no se imaginaba que su venta como esclavo en Egipto resultara su beneficio y sin embargo vivió para ver un propósito bueno en ello en Génesis 45:5. ¿Cuántas veces hemos sido obligados a decir al igual que David: bueno me es haber sido afligido, en Salmos 19:71? Al principio nuestra reacción ante los problemas es de suspiros y lágrimas, más tarde los vemos con gozo y bendecimos al Dios de ellos. Cuán inmenso es el consuelo para una persona que ve nada más que el mal en sí mismo, ver al mismo tiempo en cuánta estima le tiene Dios. Mientras que la providencia le cuida, esa persona ve que la bondad y la misericordia divina le siguen todos los días de su vida. Otros hombres buscan el bien y éste se aleja de ellos, pero la bondad y la misericordia siguen al pueblo de Dios y ellos no pueden impedirlo. Aunque a veces pecan y se desvían del camino recto, ciertamente el pueblo de Dios son su tesoro y no apartará de los justos sus ojos, expresa en Job 36:7. ¿Qué puede darnos más gozo y consuelo en este mundo que el conocimiento de que todas las cosas que nos suceden nos ayudan en nuestro camino hacia el cielo? No importa cuánto parezca que los vientos y la marea están en nuestra contra, no hay nada más cierto que el hecho de que nos llevan cada vez más cerca al Señor y nos hacen cada vez más aptos para su gloria. 3. Estudiar lo que Dios hace en la providencia corregirá la incredulidad natural de nuestros corazones.
Hay una incredulidad natural en los mejores corazones, la cual es incrementada cuando pensamos equivocadamente acerca de las obras de la providencia. Somos tentados a decir, igual que el salmista: he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Pero si somos cuidadosos en observar la manera en que Dios castiga a los hombres malvados, algunos de ellos en este mundo y todos ellos en el mundo venidero, nuestra fe será confirmada plenamente. Aquellas providencias de las cuales muestran sabiduría, el poder, el amor y la fidelidad de Dios en preservar y librar a su pueblo de todos sus peligros, temores y dificultades son claras. El Señor se manifiesta a su pueblo por medio de estas cosas, expresa Salmos 94:1. Piense en sus propias experiencias y pregúntese: ¿quién suplió todas sus necesidades en los tiempos difíciles? ¿Cómo es que usted ha sobrevivido a través de tantos peligros, enfermedades y accidentes? No hay duda alguna de que Dios estaba presente, preservándolo. La mano de Dios también se ve claramente en las respuestas a sus oraciones. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34:4 y 6. ¿No ha descubierto la mano de Dios y guiado y dirigiendo sus caminos a fin de que las bendiciones que usted nunca imaginó le hubiesen sido otorgadas? Su pueblo le es muy querido a Dios y él hace todas las cosas a favor de ellos. 4. Llevar un registro de todo lo que la providencia ha hecho será un apoyo real en los tiempos difíciles en el futuro. Es mucho más fácil para la fe viajar por un camino muy conocido que trazar un camino nuevo donde no puede ver ni un paso adelante. El acto de fe cuando por primera vez confiamos en Cristo fue más difícil. Todos los actos subconscientes de la fe son hechos más fáciles por nuestras propias experiencias. Cuando llegamos a un tiempo de problemas nuevos, es de gran ayuda poder decir: esta no es la primera vez que he estado en estas profundidades y he salido con bien antes. Cuando los discípulos no tuvieron pan, Cristo les tuvo que recordar los milagros que Él hizo anteriormente. Les llamó hombres de poca fe. ¿Por qué deberían haber confiado en Dios después de haber sido testigos de su poder en el pasado? Hay dos maneras en que mostramos nuestra incredulidad. Primero, dudamos del poder de Dios y en segundo, dudamos de su voluntad para ayudarnos. El pueblo de Israel pensó algunas cosas que le serían imposibles a Dios. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Porque nosotros no vemos la forma en que el alivio vendrá. Pensamos que no podemos esperar nada, pero todos estos razonamientos de la incredulidad son vencidos si solo pensamos en nuestras anteriores experiencias. Dios nos ha ayudado, entonces puede ayudarnos ahora. Tiene el mismo poder y la misma capacidad que siempre ha tenido. La incredulidad también cuestiona si Dios será misericordioso, aunque lo ha sido en el pasado. David y Pablo razonaron relacionado lo que Dios había hecho antes a lo que hacía ahora. ¿Cuál cuestionamiento puede haber ahora después de tantas y continuas pruebas en el pasado de la bondad de Dios? La incredulidad podría decir: ¿cómo puede una criatura tan mala y pecaminosa como yo esperar que Dios haga tal o cual cosa para mí? Usted puede contestar: la misericordia de Dios me pareció primero, cuando era peor de lo que soy ahora. Por lo tanto, aún esperaré que su bondad continúe conmigo aunque no lo merezco. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. 5. Recordar las providencias pasadas será una fuente continua de alabanza y agradecimiento, el cual es el trabajo de los ángeles en el cielo y la parte más placentera de nuestras vidas en la tierra. Se dice del antiguo pueblo de Dios: bien pronto olvidaron sus obras. Aunque la providencia les alimentó de una manera sorprendente en el desierto, ellos no le dieron a Dios alabanza que éste merecía. David se esforzaba con todas sus fuerzas para agradecer y bendecir a Dios por todas las misericordias para con él. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103 del 1 al 2. No es tanto las bendiciones que la providencia nos da como la bondad y la benignidad de Dios en dárnoslas lo que ocupa a la persona agradecerle en su alabanza. Como David dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmo 63:3. Dar vida y preservarla son actos preciosos de la providencia, pero la gracia que le motiva a Dios a hacer todo esto es mucho mejor que las dádivas mismas. Recibimos misericordias cada día y ellas son una razón para estar agradecidos. Bendito es el Señor, cada día nos colma de los beneficios. Salmos 68:17.
8:19. La ternura de la misericordia divina es manifestada en su providencia. Como el Padre se compadece de sus hijos, Jehová se compadece de los que a él le temen. Salmo 103:13. Sus profundas emociones al consolar a su pueblo son como las de la madre para con su bebé. Entonces, postrarnos ante sus pies maravillados por la manera tierna en que Él se humilla al colocarse a un nivel tan bajo en sus tratos con nosotros, es una de las cosas grandes de gozo para nosotros. 6. El cuidado en observar la providencia divina hará que Cristo sea cada vez más precioso en nuestras almas. Es por medio de Cristo que todas las misericordias divinas fluyen hacia nosotros y que toda la alabanza de nosotros regresa a Dios. Todas las cosas son nuestra porque nosotros le pertenecemos a Él. Todas las bendiciones que poseemos, tanto en esta vida como las misericordias espirituales y eternas, nos han sido compradas por la sangre de Cristo. Por su muerte, Cristo nos restaura todas las cosas que el pecado nos había robado. Con Cristo Dios nos da libremente todas las cosas, la salvación misma y todas las cosas necesariamente para llevarnos a ella. Cualquier cosa bien recibimos de la mano de la providencia, tenemos que decir que nos viene por medio de la muerte de Cristo. Porque estamos unidos con Cristo, todo lo que recibimos de la providencia nos es hecho una bendición cuando estamos en Cristo. Tenemos más de lo que perdimos en la caída de Adán. Los ángeles son empleados del reino de la providencia, pero es Cristo quien los ordena. Quien quiera que sea el medio para hacerle cualquier bien, es el Señor Jesucristo quien da el mandato para que esto sea hecho. El cuidado de Cristo por los creyentes en Damasco detuvo a Saulo para destruirlos. Hechos 9. Como Cristo nos abrió la puerta de la misericordia, muriendo por nuestros pecados, así Él mantendrá la puerta abierta intercediendo siempre en la presencia de Dios por nosotros. Si esto no fuera cierto, cada pecado que cometamos pondría fin a las misericordias que tenemos. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2, del 1 al 2. Las respuestas a todas las oraciones les son obtenidas por Jesucristo. Su nombre hace que sea imposible que el Padre le niegue cualquier cosa que le pida conforme a su voluntad. Considere cuánta es su deuda con su querido Señor Jesucristo por medio de este grande y glorioso privilegio. El pacto de la gracia le asegura todas las bendiciones que usted disfruta, tanto de su pan de cada día como de todas las misericordias espirituales. Este pacto es el Nuevo Testamento comprado por su sangre. Entonces usted debe agradecer al Señor Jesucristo por cada cosa buena que recibe en este pacto. 7. Una consideración cuidadosa de la providencia tiene un poder maravilloso para llenar el corazón de agradecimiento. ¿No es cierto que el Señor te guiaba en su providencia cuando eras solamente un niño? ¿Y acaso no te guardaba de los pecados y de las miserias en los que muchos fueron dejados de coser? Entonces, de aquí en adelante, ¿no llamarás Padre mío, guiador de mi juventud? Jeremías 3:4. Entonces piensa en los cambios de nuestras vidas que han sido ordenados para nosotros. Cuán mejores son la manera en que nosotros lo hubiésemos arreglado para nosotros mismos. Los pensamientos de Dios no han sido los nuestros, ni sus caminos los nuestros. Nuestras propias ideas han sido sustituidos por los mejores con los cuales la providencia nos ha sorprendido. Cuando era necesario, un amigo fue motivado a ayudarle o un lugar fue abierto para recibirle. Entonces, cuando la providencia le ha quitado estas cosas o su necesidad de ellas ha terminado, algún otro camino le fue abierto. Piensa en la ternura incomparable de Dios para con su pueblo. Compare los tratos de la providencia para usted y para con otros. Quizá algunos de su propia familia que no sean cristianos, y maravíllese con la asombrosa gracia que hizo la diferencia. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Piense en la manera como la providencia ha tratado con usted y compare esto a la manera en que usted ha sido comportado hacia el Señor. Usted ha hecho muchas cosas malas en el pasado, y no obstante no puede acordarse de haber recibido ninguna otra cosa sino bien de la mano del Señor. Por último, compare sus peligros y sus temores con la forma que la providencia le ha librado de todas sus angustias. Nubes negras han estado sobre su vida. Su libertad o algún ser querido ha estado en peligro. Usted ha acudido al Señor en su aflicción y Él proveyó una salida y le libró de todos sus temores. Considere en su corazón estos maravillosos descubrimientos de Dios en su providencia. 8. Una cuidadosa observación de la providencia traerá paz a sus mentes. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, tú me haces vivir confiado. Salmos 4:8.
El salmista está determinado a que sus temores pecaminosos no le quitarán su paz interior. Este encomendará todas sus preocupaciones a las manos paternas de un Dios fiel que ha hecho hasta este momento todas las cosas para él. No quiere perder el consuelo ni una sola noche de descanso. Dos cosas pueden destruir la paz en nuestras vidas. Primero, pensar demasiado acerca de las desilusiones pasadas, o segundo, el miedo de sufrirlas en el futuro. Mientras que pensemos acerca de la providencia, hay varias cosas en forma natural que ayudan a traer paz a la mente del creyente, aun en las circunstancias que les rodean siendo inciertas. Por ejemplo, el poder supremo de la providencia sobre las cosas. Esto se ve en la vida de Jacob. Él expresó a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Génesis 48:11. Nada está fuera del poder de Dios y de la providencia. La profunda sabiduría de la providencia. Cuán frecuentemente hemos buscado que el bien viniera algo que parecía bonito y hemos dado la espalda a algo que parecía amenazador. No obstante, al fin la providencia nos ha mostrado que el peligro estaba a lo que parecía hermoso y bien estaba en lo que temíamos. La obra de la providencia a nuestro favor en el pasado. Hasta aquí nos ayudó Jehová. El mismo Dios ahora como lo fue en el pasado. Su fidelidad nunca va a fallar. Cuando un creyente se vuelve descuidado en su vida espiritual, generalmente es el método que Dios prepara para disciplinarlo hasta que su corazón sea humillado y sea hecho más santo. Entonces el Señor cambia la voz de su providencia y dice: vuélvete, oh rebelde Israel. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre su enojo. Jeremías 12:13. Comparando la manera en que Dios trata con nosotros y la forma como lo hace con otras criaturas, Él nos trae nuevas esperanzas. Él cuida de las aves del cielo, por quienes ningún hombre provee, y también por la hierba del campo. ¿Podemos acaso pensar en realidad que Él se podría olvidar de su pueblo, a quien lo considera de mucho valor? Pensar en el cuidado que la providencia tiene por los enemigos de Dios, alimentándoles, vistiéndoles y dándoles protección, aun y cuando están peleados en su contra. Esto debería traer paz en nuestras mentes. Seguramente no fallará en proveer para su pueblo, en quien ha puesto su amor, a quienes ha dado a su Hijo y para quienes ha preparado el cielo mismo. 9. Una cuidadosa consideración de los caminos de Dios en su providencia hacia nosotros nos ayudará a incrementar la santidad de nuestras vidas. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145:17. A veces Dios usa personas malas para hacer lo que Él ha planeado, pero sus propósitos son siempre puros. Su santidad no es afectada por la pecaminosidad del hombre, más de lo que el sol es afectado por la basura sobre el cual sus rayos brillan. Sus providencias nos detienen a pecar y así nos ayudan a ser más santos. Demasiada prosperidad pudiera enorgullecernos, entonces algunas cosas de las que pudiéramos desear no nos son concedidas. Quizá tengamos un cuerpo débil o enfermo, y por este medio Dios nos detiene del mal que habríamos hecho si fuéramos sanos y fuertes. Si pecamos, nuestro Padre se enoja. Entonces usa eventos providenciales para traernos nuevamente hacia Él. El poder de la sangre de Cristo nos limpia del pecado, pero la providencia nos lleva al punto en que admitamos cuán equivocados estábamos y cuán correcto es Dios en disciplinarlos. Por esa razón David clamó: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque las saetas cayeron sobre mí, y sobre mí han descendido tu mano. Salmos 38 del 1 al 2. Entonces llegamos a ver más claramente la maldad del pecado y somos advertidos en contra de pecar en el futuro. He llevado ya castigo, no me ofenderé ya más. Job 34:31. ¿Cuán felices son aquellas providencias que hacen a la persona temer al pecado? No importa si tales eventos nos traen consuelo o dolor, incrementan nuestra santidad y nos acercan nuevamente a la presencia de Dios. 10. Finalmente, una consideración de la providencia de Dios será de gran ayuda para nosotros cuando lleguemos a la muerte. Cuando Jacob estaba muriendo, habló de los tratos de Dios para con él en las varias providencias de su vida. Josué también hizo lo mismo. La hora de la muerte será endulzada si pensamos en las diferentes maneras en que Dios ha mostrado su cuidado y amor a lo largo de nuestras vidas.
La hora de la muerte es más frecuentemente el tiempo cuando muchas personas son atacadas por Satanás con terribles tentaciones. El diablo trata de hacerles pensar que Dios no les ama ni se preocupa por ellos, pero el creyente que recuerda los tiempos a lo largo de su vida cuando Dios ha contestado a sus oraciones y le ha concedido lo que él necesitaba, no creerá en las mentiras de Satanás. El creyente dirá: Dios ha tenido un tierno y paternal cuidado para mí desde mi niñez. No me ha fallado hasta hoy y no puedo creer que me fallará ahora. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Porque este Dios es el Dios nuestro eternamente y para siempre nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 48:14. En la muerte los creyentes se encomiendan a las manos de Dios y entran en un instante en aquel nuevo estado, el cual será muy diferente. Cristo nos ha dejado un ejemplo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban en el momento de su muerte dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay dos actos muy diferentes de fe, el primer acto y el último acto. El primero es un gran riesgo cuando la persona se echa a sí misma a la merced de Cristo. El último es también un gran riesgo cuando la persona se echa a sí mismo en el mar de la eternidad en base a la promesa de Cristo. Pero el primer riesgo es mucho más difícil que el último. Al fin de su vida, el creyente ha llegado a conocer a Cristo como un amigo fiel, cuyas muchas visitas le han sido muy dulces. Entonces, con mucha más certidumbre puede arrojarse en los brazos de Dios, con quien ha practicado y ha caminado tanto en este mundo. A la hora de la muerte, el pueblo de Dios recibe de la mano de Dios las últimas misericordias que tendrá de la mano de la providencia en este mundo. Tendremos que rendir pues cuentas por todas las maneras que hemos usado, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo podremos hacer esto si no tratamos de guardar ni un registro de ellas ahora? A la hora de la muerte deberíamos tratar de dejar a los que quedan atrás un buen reporte de la forma en que Dios ha tratado con nosotros en esta vida. Como Josué dijo en su último discurso al pueblo: He aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino toda la tierra, y reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han sido acontecidos, no ha faltado ninguna de ellas. Josué 23:14. En la muerte comenzamos una vida de alabanza y agradecimiento y entramos al mismo trabajo feliz y eterno de los ángeles. No tengo duda de que las providencias de las cuales estuvimos involucrados en este mundo serán una parte del himno que entonaremos en el cielo. Entonces afinemos nuestras lenguas y corazones mientras estamos aquí, meditando diariamente en lo que Dios ha sido para nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Las consecuencias de los capítulos anteriores. 1. Es su responsabilidad creer que Dios está en todo lo que acontece. Si le da consuelo, sería un grave pecado no ver su mano en ellos. Si le envía problemas, usted debería saber que no nacen de la tierra, sino de la mano de Dios. 2. Puesto que Dios hace todas las cosas para usted, cuán grande es su cuidado de su pueblo. Su tierno cuidado es tan grande que nunca aparta sus ojos de usted. Si alguien le quisiera dañar, el mismo Dios le protegerá de día y de noche. Usted es demasiado querido para Él para ser confiado a cualquier mano excepto a la de Él. Todos sus santos están en tu mano, expresa Deuteronomio 33:3. 3. Puesto que Dios hace todas las cosas para usted, ¿esto no le obliga a vivir para Él? Nuestro deseo debería ser como alguien ha dicho: «Oh, que yo pudiera ser instrumento tan útil para Dios como mis manos me son para mí». El propósito por el cual Dios ha hecho todo a favor de usted es para que usted sea una bendición para otras personas. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dios siempre le ha estado haciendo bien, entonces usted debería ser muy activo para Él. Él actúa a cada momento a su favor. 4. Puesto que Dios hace todas las cosas a favor de su pueblo, no desconfíe de Él cuando surjan nuevas dificultades. A menudo usted ha fallado en confiar en Él en el pasado. No vuelva a caer en esa desconfianza. Aprenda esta gran verdad. Si usted confía en Dios y espera pacientemente en Él para ser salvo de sus problemas, Él no puede fallarle y nunca lo hará. 5. Puesto que Dios hace todas las cosas para usted, ore acerca de todo.
Ciertamente usted nunca tendrá lo que desea y busca a menos que Dios le conceda. Aunque Él tenga el propósito de conceder todos sus deseos, Él espera que usted se lo pida. Entonces, cuando usted ha orado conforme a su voluntad, cualquier cosa que le haya pedido en realidad ya le pertenece. 6. Puesto que Dios hace todas las cosas para usted, entonces su principal preocupación debería ser agradarle a Él en todas las cosas. Ninguna tribulación le podrá hacer daño al creyente cuyo único deseo es agradar al Señor. El favor de Dios resultará en que las tribulaciones no le causen ningún efecto dañino. Puesto que Dios se regocija sobre nosotros para hacernos bien, estamos salvos aún en medio de los problemas y los peligros más grandes. Dejémonos guiar por la sabiduría divina de la palabra del Señor. No tema nada salvo el pecado. Haga que su principal preocupación sea el agradar a Dios y confiar en Él en todo lo que usted haga. Estas son las reglas para su seguridad y su bendición en todas las incertidumbres de esta vida. Capítulo 7. Problemas prácticos. 1. ¿Cómo puede un creyente descubrir la voluntad de Dios en circunstancias confusas y difíciles? Primero debemos considerar lo que entendemos por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios consiste en dos aspectos. Primero, hay una voluntad secreta de Dios y segundo, la voluntad revelada de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. Nosotros solamente podemos preocuparnos por la voluntad revelada de Dios, la cual nos es revelada a cada uno de nosotros en su palabra y en sus obras. Hay una corriente enorme de variedad en las cosas reveladas. Los asuntos más importantes relativos a la fe cristiana no son enseñadas claramente en su palabra, pero aquellos aspectos menos importantes algunas veces son más difíciles de entender. Hay una gran diferencia en algunas personas a las cuales Dios revela su voluntad. Algunos parecen hombres fuertes, otros parecen niños. Algunos son más capaces de entender lo que deberían hacer y otros no pueden entender tan fácilmente. Las formas en que Dios revela su voluntad a los hombres también son muy distintas. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios mostraba a los hombres lo que deberían de hacer de una forma personal y especial. Por ejemplo, cuando escogió a Saúl para ser rey. Otro caso es el de David, cuando preguntó al Señor si debería ir a pelear con los filisteos. Pero ahora tenemos toda la Biblia como nuestra guía y no debemos esperar que Dios nos conceda revelaciones especiales. Debemos escudriñar las Escrituras y en los casos donde no hay ninguna regla particular para guiarnos, deberíamos aplicar los principios generales de la Escritura a nuestro problema en particular. Pudiera ser que todavía existen dudas acerca de ¿qué debo hacer? En tal caso no deberíamos considerar solo la providencia por sí misma para descubrir la voluntad de Dios. La forma más segura es considerar la providencia en relación con los mandamientos y las promesas de la Biblia. Cuando usted ha orado, buscado la guía divina y resulta que la providencia concuerda con su propia conciencia y la mejor luz que usted puede ver es la Biblia, entonces usted puede ver tomar como un principio impulso para que usted siga adelante en el camino indicado. Pero si la providencia parece favorecer cualquier cosa que estará en contra de las normas de las Escrituras, entonces usted no debería ir por ese camino. Si usamos solamente la providencia como una regla para conducirnos, entonces un hombre malvado que peca con éxito podría decir que fue guiado por Dios. Las siguientes reglas le ayudarán a descubrir la voluntad de Dios. 1. Tener un temor verdadero por Dios en su corazón y ser realmente temeroso de ofenderle. El secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Salmos 25:14. 2. Estudiando más la palabra de Dios y menos los asuntos de este mundo, la palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino. Esta nos mostrará qué hacer y qué peligros evitar. 3. Ponga en práctica lo que sabe. El que quisiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, dice Juan 7:17. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, Salmo 111:10. 4. Ore para obtener luz y entendimiento. Ruegue al Señor para que lo guíe y no le deje caer en pecado. 5. Siga a la providencia entre tanto que concuerde con la Biblia y no más allá de esto. En el día de la aflicción es tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Por otra parte, cuando la providencia nos trae bendiciones, es tiempo de regocijarnos en el Señor. En el día del bien goza el bien, dice Eclesiastés 7:14. Deberíamos ser entonces sabios para aprender lo que Dios está enseñándonos en las diferentes clases de providencia que nos han sobrevenido. ¿Cómo un creyente puede recibir ayuda para esperar en Dios mientras que la providencia retrasa la respuesta en sus oraciones? Hay dos maneras para considerar tales retrasos.
Desde un punto de vista, los tiempos y las sazones están en la mano de nuestro Señor Dios, pero desde nuestro propio punto de vista esperamos una respuesta a nuestras oraciones más pronto. Nada puede ser más cierto ni exacto que el tiempo de Dios ha escogido para contestar nuestras oraciones si comparamos Éxodo 12:41 con Hechos 7:17. Veremos la razón por la cual la liberación de Israel de la esclavitud egipcia no pudo ser retrasada ni un día más. Fue porque el tiempo de la promesa había llegado. Frecuentemente nos desanimamos por los retrasos de la providencia y comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios. Pero sus pensamientos no son nuestros. El Señor nos retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, expresa 2 Pedro 3:9. El Señor no calcula sus tiempos de obrar conforme a nuestra aritmética. Dios determina el tiempo y aunque su respuesta pudiera ser retrasada mucho más de lo que pensábamos, no será ni un momento más tarde de su designio. Durante estos retrasos el pueblo de Dios puede desanimarse mucho. Por medio de Isaías, Dios había prometido que tendrían misericordia de su pueblo en la cautividad, pero ellos esperaron año tras año y no sucedió nada. A David le sucedió lo mismo. Dios le había hecho tales promesas que fueron llamadas las misericordias firmes de David, y no obstante David pensaba que Dios se había olvidado de él. En Salmos 13 dijo: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Hay tres razones principales por las cuales llegamos a desanimarnos de esta manera. 1. Nos rendimos ante la incredulidad. No dependemos en plena confianza y seguridad en la incuestionable palabra de Dios inmutable y fiel. Esta es la razón del desánimo en la señalada en Salmos 27:14. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído. En otras palabras, un corazón desanimado es una evidencia de incredulidad. 2. Miramos las cosas tales como aparecen en nuestros sentidos. Fue dicho de Abraham que contra esperanza, es a saber, contra cualquier probabilidad natural, creyó en esperanza, dando gloria a Dios. Nuestros espíritus se mantienen animados cuando no miramos las cosas que vemos con nuestros ojos naturales y cuando medimos todas las cosas por otra regla. Es a saber, el poder y la fidelidad de nuestro Dios, 2 Corintios 4:16 y 18. Satanás usa tales ocasiones para sugerir pensamientos duros contra Dios. Cuando nuestros espíritus están decaídos y estamos más propensos para escuchar a Satanás, él siempre trata de debilitar nuestras manos e impedirnos a que esperemos en el Señor. En vista de lo que hemos estado diciendo, es necesario que seamos vigilantes y que dejemos todo en las manos de Dios, esperando pacientemente por su salvación. Para ayudarnos a hacer esto, propongo los siguientes pensamientos. 1. Usted no tiene ninguna razón justificable para tener pensamientos duros contra Dios, porque es posible que Él no haya prometido tales cosas para usted. Usted pudiera haberse prometido a sí mismo por ciertas cosas. Por ejemplo, prosperidad, la continuación de las bendiciones actualmente en las cuales usted está. Pero, ¿en dónde prometió Dios eso? La promesa que Dios no quitará el bien es limitada a aquellos que andan en integridad, Salmos 84:11. Escudriñe su propio corazón, para ver si no se ha apartado de Dios en su vida de manera que Él estaría en lo justo al quitarle todas aquellas cosas que el cual usted disfruta. En cualquier caso, todas las promesas de Dios son limitadas por sabiduría y la voluntad divina. ¿Quién le dijo que esperara descanso, facilidad y deleite en este mundo? Dios nos ha dicho frecuentemente que debemos encontrar aflicción en este mundo, Juan 16:33, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, Hechos 14:22. Todo lo que Dios había prometido es que Él estará con nosotros en las tribulaciones, Él suplirá nuestras necesidades y Él hará que todas las cosas nos ayuden a nuestro bien. 2. Si después de haber orado a Dios por bendiciones espirituales, usted ha esperado mucho tiempo y no ha recibido nada, le preguntaría ¿qué tipo de bendiciones es la que usted desea? Las bendiciones espirituales son de dos clases, aquellas que son necesarias para que la vida espiritual continúe y aquellas que incrementan nuestro gozo y consuelo. Las bendiciones del primer tipo son absolutamente necesarias y por tanto son seguras, infalibles promesas. Haré con ellos pacto eterno y tornaré atrás de hacerles bien, pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, Jeremías 32:40. Las bendiciones de segundo tipo son concedidas cuando Dios considera que serán para nuestro bien, y muchos de su pueblo han vivido por largos tiempos sin ellas. 3. Debería preguntarse a sí mismo cuál es su propósito en desear estas bendiciones. Pudiera ser que no recibe ninguna de estas bendiciones porque no lo pide con un motivo correcto, Santiago 4:3. A veces pedimos ser liberados de problemas simplemente porque disminuyen nuestro placer en este mundo. De hecho, los problemas son enviados a fin de que vivamos una vida de manera que obedezcamos más al Señor. 4. ¿Usted está realmente dispuesto a que la voluntad de Dios sea hecha? Lo que le agrada a usted es disfrutar de sus deseos, pero Dios se agrada cuando usted solo desea hacer su voluntad.
Las bendiciones no le pueden ser concedidas hasta que usted desee hacer la voluntad de Dios con todo su corazón. El rey David tuvo que esperar largo periodo de tiempo para recibir lo que le fue prometido, y mientras tanto su alma fue hecha como la de un niño detestado. Salmo 131:2. Si David y muchos otros han tenido que esperar mucho tiempo para las bendiciones de Dios, ¿por qué no habría de esperar usted también? 5. ¿Perderá usted cosa alguna por esperar pacientemente en Dios? Ciertamente que no. Es mucho mejor experimentar la gracia del Señor obrando en su vida que disfrutar de las comodidades. El Señor le está dando una lección de fe y paciencia y logrando que usted esté más interesado en su voluntad. Así, cuando las bendiciones deseadas nos llegan, serán de mucho más gozo por causa del ejercicio de la fe y de la oración. 6. Si las bendiciones que usted espera en Dios no son dignas de esperar por ellas, resulta tonto que estemos preocupados por no recibirlas. Todo lo que Dios espera de usted es que espere sus misericordias como un favor inmerecido. Piensa en las muchas promesas hechas por aquellos que esperan en el Señor. Bienaventurados todos los que en Él esperan, Isaías 30:18, y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Isaías 40:31. 7. Recuerde cuán largo tiempo Dios esperó antes de que usted se volviera a Él y obedeciera su palabra. ¿No es justo que Dios le haga esperar por sus bendiciones? Nuestra incredulidad ha hecho que Él pueda clamar, diciendo: ¿hasta cuándo no me has de creer? ¿Hasta cuándo permitirás que en medio de ti los pensamientos de iniquidad te invadan? Jeremías 4:14. 8. El hecho de que usted se haya cansado esperando es en sí un mal muy grande. Probablemente usted habría recibido sus misericordias más pronto si su espíritu hubiese estado más quieto y dispuesto a someterse a su santa voluntad. 3. ¿Cómo puede un creyente saber que una providencia está obrando para su mayor bien y que viene del amor de Dios? Dios puede obrar a favor de su pueblo por medio de los peores males, Romanos 8:28. El pecado nunca puede hacerle bien a nadie, pero las providencias divinas pueden hacer un evento en el cual el pecado está presente traiga bien a su pueblo. Nosotros no podemos saber de las cosas mismas que nos suceden si están obrando para nuestro propio bien o no. Muchas personas malvadas e incrédulas logran con creces los antojos de su corazón, Salmos 73:7. Entonces no podemos juzgar el amor divino para con nosotros por el número de las bendiciones naturales que recibimos. La manera en que estas cosas nos suceden y el efecto que tienen sobre nosotros es lo que nos enseñará si son enviadas del amor de Dios y si son para nuestro bien espiritual. Miremos primero los eventos que nos traen problemas y tristezas. Podemos saber que realmente son bendiciones del amor de Dios cuando nos ocurren en las siguientes circunstancias. 1. Nos llegan en el tiempo correcto, es decir, para guardarnos de caer en algún pecado o para restaurarnos de algún espíritu negligente en el cual hemos caído. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, expresa 1 Pedro 1:6. 2. Dios escoge ciertas aflicciones para nosotros, las cuales son idóneos para el particular carácter. A menudo nos quita aquel confort particular, el cual nos ocupa mucho tiempo y nos impide de amar y deleitar nuestras almas en el Señor. Él es como un médico que mide exactamente las fuerzas de la medicina para el caso particular de alguien que está enfermo. Con la medida castigarás a tus vástagos, de esta manera pues será purgada la iniquidad de Jacob, expresa Isaías 27:8-9. 3. Es una buena señal cuando los problemas vuelven nuestros corazones contra el pecado y no contra el Señor. Cuando los hombres malvados están en problemas, se vuelven en contra de Dios. Los hombres que se quemaron con el grande calor y blasfemaron en el nombre de Dios tienen potestad sobre estas plagas, Apocalipsis 16:9. Pero los hombres buenos se condenan a sí mismos y dan gloria a Dios. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy, Daniel 9:7. 4. Es una señal segura de que los problemas son enviados del amor de Dios, y es cuando limpian el corazón del pecado y dejan la vida más pura, más celestial y más humildes que antes. Oh, ¿cuántos creyentes saben que esto es cierto? Después de que hayan pasado algún problema fuerte, ya no ven más atractivo ni encuentran más sabor en el mundo que el sabor de la clara de un huevo. Tristemente, estos buenos efectos no duran, y esto es porque Dios tiene que disciplinar a su pueblo una y otra vez. 5. Cualquier cosa que ayude a incrementar nuestro amor a Dios tiene que provenir del amor de Dios hacia nosotros. Si su gracia está en nuestros corazones, nos aferraremos a Él cuando estemos en grandes problemas. Nos comportaremos como el salmista expresa: todo lo que ha venido y nos hemos olvidado de ti, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Nos cubriste con la sombra de muerte. Salmos 44:17-19. 6. Sabremos que Dios nos está bendiciendo en nuestros problemas cuando encontramos que Él nos está enseñando más del mal del pecado, la vanidad de esta vida y la certeza de las cosas que no pueden ser movidas.
Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley lo instruyes. El creyente nunca ve las cosas de forma más clara cuando está bajo la disciplina del Señor. Segundo, veamos los eventos que nos traen gozo y felicidad. Las circunstancias cómodas y felices no siempre significan que la bendición de Dios está sobre ellas. El éxito o la prosperidad que hacen que los hombres se olviden de Dios o que son usados para despertar los deseos de la carne o el orgullo del corazón no pueden ser un medio de bendición. Pero el bienestar y las misericordias que humillan el alma ante Dios, comunicando un sentido de indignidad, son sin lugar a dudas un medio de bendición. Jacob expresó: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Génesis 32:10. Tales misericordias harán que deseemos alejarnos del pecado y nos darán un amor más grande hacia Dios, pero nunca darán satisfacción en sí mismas. Si somos capacitados para servir a Dios con más disposición a causa de nuestras bendiciones, y si somos más preocupados acerca de las necesidades de otros, entonces es una señal segura de que la bendición de Dios está sobre nuestro bienestar. Además, es cierto que si hemos obtenido alguna cosa buena como una respuesta a nuestras oraciones, entonces nos ha sido enviado el amor de Dios. 4. ¿Cómo podemos permanecer quietos y calmados en espíritu cuando la providencia trae muchos cambios en nuestra vida? La providencia trae cambios a la vida de muchas personas en todas partes del mundo. Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Job 12:23. Muchos han sido como Noemí, cuya condición fue cambiada tan sorprendentemente que el pueblo de Belén dijo: ¿no es esta Noemí? Tal como el calor y el frío ponen a prueba la fuerza de nuestros cuerpos, así los cambios efectuados en nuestra vida por la providencia ponen a prueba la fuerza de la gracia de Dios en nuestros corazones. Ezequías fue un hombre bueno, pero su debilidad fue mostrada cuando la providencia le trajo dolor y enfermedad. El espíritu de David no siempre fue quieto y calmado cuando el peligro le acechaba. Él nos dice: y dije yo en mi prosperidad, no seré jamás conmovido. Escondiste tu rostro y fui turbado. Salmos 30 del 6 al 7. Pablo fue verdaderamente rico en la gracia cuando expresó: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Consideremos ahora cómo podemos mantener un alto grado de paz en nuestros corazones y mente en toda circunstancia. 1. Cuando nuestras circunstancias son confortables. Recordemos siempre cuán mudables son todas las cosas en las cuales usted se gloria hoy las puede ser quitada mañana. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Por qué harán alas como las águilas y volverán al cielo? Proverbios 23:5. Ezequías se gloriaba de sus tesoros y el profeta le tuvo que decir que dentro de un corto periodo de tiempo perdería todos ellos. Isaías 39 del 2 al 7. Usted no sabe qué tan malo es su corazón hasta que alguna providencia parecida a esta le hace ver cuán poco ama a Dios y cuánto ama las cosas de este mundo. Cuando usted era más pobre de lo que es ahora, ¿no conocía más y amaba más al Señor? 2. Cuando todas las cosas parecen estar en contra nuestra, entonces podemos ir al otro extremo y necesitamos ayuda para mantenernos quietos nuestros corazones. Las providencias que acarrean problemas y tristezas son de mucho beneficio para el pueblo de Dios. De hecho, el pueblo de Dios no puede vivir espiritualmente sin ellas. Si no tiene problemas, el mejor cristiano pronto encuentra un triste retroceso y debilitamiento de la vida de Dios en su alma. Pero nada puede separar al pueblo de Dios de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, expresa Romanos 8:35. Job encontró que esto es cierto. El día más largo de la aflicción tiene su final, y aun si miles de aflicciones les son destinadas a su vida, mi estimado, llegarán tarde o temprano a su término. Como Pablo dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra una sobremanera alto y eterno peso de su gloria, 2 Corintios 4:17. 3. Cuando todas las cosas parecen inciertas y no sabemos cuál es el camino de la providencia de Dios, debemos pensar cuán inútil es llenarnos de preocupación y ansiedad en tales momentos. Mas ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Poniéndonos ansiosos, solo desanimaremos nuestros espíritus y perderemos nuestra paz. No podemos cambiar cosa alguna en nuestras circunstancias. Por otra parte, evitaremos muchos problemas y dolores esperando reposadamente hasta que veamos cómo la providencia de Dios está obrando los propósitos de Dios en nuestra vida.
También debemos descansar nuestras mentes en la fidelidad de Dios. Tenemos la divina autoridad de su palabra de que Él está comprometido a hacer todo lo que concierne a nosotros hasta que termine la buena obra en nosotros. No solamente nuestra salvación eterna, sino también nuestros intereses de esta vida completamente seguros en sus manos. Por tanto, esté quieto en la certidumbre del feliz resultado de sus dificultades actuales. Encomienda en hebreo significa echar encima a Jehová tus obras y tus pensamientos y serán afirmados. Proverbios 16:3. 5. ¿Cómo puede el creyente conformarse a la voluntad de Dios cuando ve que grandes problemas y tristezas le ciernen sobre él? No importa cuán difícil parezca, podemos hacer esto por medio de Cristo que nos fortalece. Pero sin Él nada podemos hacer. Nos dice, sin mí pueden hacer muy poco, si no, sin mí no pueden hacer nada. Pudiera ser que la enfermedad en nosotros o en nuestra familia se vuelva cada vez peor, y temamos que pueda terminar en la muerte, o pudiéramos estar alarmados ante la posibilidad de la guerra o la pérdida de todas nuestras comodidades. Estamos dispuestos a decir como la viuda dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Primera Reyes 17:8. Entonces Satanás se aprovecha de nuestros corazones pecaminosos y hace que nuestros pensamientos sean más perturbadores, añadiendo sus propias sugerencias. Y no podemos discernir cuáles son los pensamientos de nuestros y cuáles son las de él. Nuestra alma se debilita como un hombre que se desvela toda la noche pensando en el difícil viaje del día siguiente y al día siguiente se desmaya a la mitad del camino porque no descansó la noche anterior. La gran preocupación del creyente debería ser la aceptación de la voluntad de Dios quietamente y encomendar el resultado de todos sus eventos a Él. En esta forma David dijo a Sadoc el sacerdote: «Vuelve el arca a Dios de la ciudad. Si yo hallara gracia ante los ojos de Jehová, Él que vuelva y me dejara verla a su tabernáculo, y si dijere no me complazco en ti, he aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera». 2 Samuel 15:25. Esta es una actitud hermosa y verdaderamente espiritual, pero al rendir nuestra voluntad a Dios es difícil. Estaríamos seguros de paz si solo pudiéramos conducir nuestros corazones a esto. Nos ayudarán a hacerlo con la ayuda de Dios las siguientes sugerencias. 1. Trate de conseguir un profundo y firme sentido de la gran sabiduría de Dios y de vuestra propia necesidad de ignorancia. Su entendimiento es infinito. Oh Jehová, cuán profundos son tus pensamientos. Salmos 92:5. Cuán frecuentemente hemos sido forzados a decir que nuestra opinión estaba equivocada y hemos cometido errores. A menudo somos guiados por otras personas quienes son más sabios y capaces que nosotros, tales como los doctores y los abogados. ¿Cuánto más deberíamos rendir nuestro humano razonamiento y nuestro pequeño entendimiento al gran omnisciente y sabio Dios? No es más que nuestro orgullo lo que hace que resulte difícil hacer esto. 2. Considere cuidadosamente la pecaminosidad de traer problemas a sí mismo con pensamientos ansiosos, como si existiera alguna duda respecto que si la providencia le haría bien. Estos pensamientos son el resultado del orgullo y de la incredulidad, y son inútiles para beneficiarnos en la manera alguna. No podemos hacer desistir a Dios de sus propósitos, no deberíamos dudar de su bondad. 3. Vea los ejemplos que hay en las Escrituras de aquellos que se rindieron a sí mismos a la voluntad de Dios, mucho más de lo que usted lo ha hecho. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su país hacia un futuro desconocido, él obedeció de inmediato. Pablo sabía que cuando fue a Jerusalén estaba en un gran peligro de prisión y de muerte, pero él y los creyentes que dejaba atrás pudieron decir: «Hágase la voluntad del Señor». Hechos 21:14. Aún mucho más grande es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre le dio la copa del sufrimiento en sus manos en el jardín de Getsemaní, una copa de gran y terrible ira de Dios, su gran tristeza le hizo clamar: «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí de esta copa». No obstante, sometiéndose a la voluntad del Padre, él dijo: «Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú». Marcos 14:36. ¿Cuál es su situación en comparación a la del Señor Jesucristo? 4. Piensa en las ventajas especiales de la voluntad conformada a la voluntad de Dios. Hay un profundo contentamiento, un tipo de sábado o sentido de reposo en el espíritu del hombre quien acepta plenamente la voluntad de Dios para su vida.
Martín Lutero dijo: a alguien que fue grandemente conturbado en su espíritu, el Señor hará todo para ti y tú no harás más que reposar en Cristo. Es por este medio que el Señor a su amado dará sueño. Aunque los creyentes viven en medio de muchos problemas, no obstante con mentes quietas se guardan a sí mismos en el silencio de la fe como si estuvieran dormidos. Esta actitud de sumisión a Dios hace al espíritu del hombre apto para la comunión con Dios y acerca las bendiciones aún más. Entonces no más remordimientos, quejas y argumentaciones. Póstrate quietamente a los pies de tu Padre y di toda circunstancia y tiempo sea hecha conforme a tu voluntad, oh Dios.